desde la virtualidad. Bienvenido a este encuentro de conocimiento. Soy Ángela Mat y así me encuentras en las redes sociales. Si quieres seguir viendo videos como este, te invito a darle clic en la campanita para ver las notificaciones. Hoy trabajaremos identificación de una variable cuantitativa de datos agrupados, segunda parte. En la anterior trabajamos lo que eran los datos agrupados. Ahora aprenderemos cómo hallar los intervalos para poder hallar los datos de forma agrupada. Soy Ángela Mat y si no recuerdas cómo debes de hacer todo, pues entonces es importante que revises la lista de estadística a nivel sexto que tiene este canal para que puedas tener claros los conceptos que seguro voy a utilizar en este video. Soy Ángela Mat y vengo haciendo una socialización de las actividades en matemáticas propuestas por el megaportal Colombia Aprende. Ingresamos al megaportal, grado séptimo, área matemáticas. Tomamos el derecho básico del aprendizaje número 10 y el objeto digital de aprendizaje, identificación de una variable cuantitativa de datos agrupados. Entramos a desarrollo y abrimos la actividad número 2. Caracterización de variables cuantitativas para datos agrupados. Los datos agrupados se encuentran y se clasifican de acuerdo con algún criterio o características para ser analizados. Considera las edades de las personas que participaron en la muestra. Estas son las edades que nos presentan. Muy bien, los datos recolectados en la encuesta están agrupados con respecto a alguna característica o criterio. En esta forma no están agrupados, pero sí representan una característica o un criterio. Responden al de las edades de las personas que participaron en esa muestra. ¿Y cuál es el valor mínimo del conjunto de los datos? El 30. Ahora, ¿cuál es el valor máximo del conjunto de los datos? Observa bien cada uno de los que hay acá y vas a encontrar que es el 65. Con esta información vamos entonces a comenzar a trabajar los intervalos. Los intervalos los vamos a representar entre corchetes, lo que implica que tanto el valor de A como el valor de B pueden estar en ese intervalo. A se llama límite inferior y B se llama límite superior de cada uno de los intervalos. Para calcular el ancho de cada intervalo, vamos a hacer la siguiente fórmula. Te pongo en rojo estos paréntesis que son muy importantes porque a veces los omitimos y el resultado nos da incorrecto. Para saber cuál es el ancho del intervalo, tomamos el dato máximo, que sabemos que fue 65, menos el dato mínimo, que fue 30. Y todo lo vamos a dividir en el número de intervalos. Recuerda que yo seré quien te estaré dando el número de intervalos por ahora. En nuestro caso vamos a tomar 6 intervalos. Entonces 65 menos 30 dividido 6 nos da 5.83. Cuando la respuesta es un número decimal, se redondea al número entero próximo, es decir, no lo redondeo a 5, sino al siguiente, es decir, a 6. Así acá hubiese tenido 5.3, lo redondeo al siguiente número entero. Listo. Por lo tanto, el ancho de cada intervalo va a ser de 6. Tendremos entonces 6 intervalos y cada uno de 6 unidades de ancho. Vamos a construirlos. El primer intervalo. El límite inferior es el dato mínimo. Recuerda que eso ya lo habíamos deducido en el video anterior. Y el límite superior va a ser el dato mínimo más el ancho del intervalo. En este caso, el ancho del intervalo, que fue 5.83, lo redondeamos a que fuera 6. De esta manera tenemos el valor mínimo es 30 y el que le sigue es 30 más 6 que da
36. Entonces nuestro primer intervalo es 30,36. El segundo intervalo, donde empecé, continúa el siguiente, pero el siguiente le sumo 1, es decir, el límite inferior va a ser 36 más 1, por tanto nos queda 37. Y a este límite le sumo lo que va a ser el ancho del intervalo, que va a ser 6. 37 más 6 da 43. Entonces el segundo intervalo va de 37 a 43. Este siguiente iría entonces, como termina en 43, en 44 y el otro es el ancho del intervalo. Entonces quedaría 44 más 6, 50. El siguiente intervalo sería 61, 67. El quinto intervalo de 51 a 57. Mira que acá se va repitiendo la misma forma de trabajo. Y el sexto iría de 65 a 71. Muy bien, de esa manera entonces tenemos nuestros intervalos. Con base en la primera tabla vas a construir esta tabla de frecuencias. Te invito a pausar el video. Tómate tu tiempo y llena todos estos espacios. Devuélvete a la tabla inicial y con esa tabla vas a poder hallar todo. Ya sabes que hicimos los intervalos y cuáles son. Entonces te queda por hallar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada y relativa acumulada. La frecuencia absoluta es el número de datos que caen en cada intervalo. Entonces, la frecuencia relativa es la división de la frecuencia de cada intervalo por el número total de datos. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. La frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Vamos a ir desarrollando cada una de estas definiciones y llenando nuestra tabla. Espero que te hayas tomado el tiempo de haberla intentado hacer. No importa que te hayas equivocado, pero al menos vas a aprender. Muy bien, nuestros intervalos son estos, los que acabamos de construir, que les mostré paso a paso. Vamos a mirar cuántos valores hay de 30 a 36, cuántas personas hay con esa edad. Listo. Entonces, la frecuencia absoluta es el número de datos que caen en cada intervalo. ¿Cuántas personas tienen de 30 a 36 años? 9. Recuerda que el 30 y el 36 se incluyen. 37 y 43, entonces tenemos 5 personas que están en ese rango. De 44 a 50 años hay 11. De 51 a 57 años hay 7. De 58 a 64 años hay 7 personas y de 65 a 71 años hay una persona. Si sumas los datos, esto te da que son 40, que coinciden con el número de datos que nos dieron al iniciar en la tabla. Ahora, la frecuencia relativa es la división de la frecuencia de cada intervalo por el número total de casos. Es decir, este 0,225 sale de 90 dividido 40. La siguiente frecuencia sería 5 dividido 40. Esta sería 11 dividido 40, que en decimales es 0,275. Y así sucesivamente. Observa que en estos estamos teniendo 3 numeritos después de la coma, es decir, 3 cifras significativas, para que la división quede totalmente correcta y al sumar estas frecuencias relativas, el valor que nos debe dar es 1. Si no te da 1 o si te da un número muy cercano a 1, estás bien, pero si te da muy lejano a 1, eso significa que hay un error en alguna de las divisiones que debiste haber realizado.
Ahora, la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al considerado. Entonces, tenemos la frecuencia absoluta es 9. La segunda es 14. ¿Por qué es 14? Porque 9 más 5, 9 más 5 me da 14. El siguiente va a ser 14 más el que sigue. 14 más 11 me da 25. O haces la suma de estos tres. 9 más 5 más 11 da 25. El siguiente es 9 más 5 más 11 más 7 da 32. El siguiente es 9 más 5 más 11 más 7 y nos da 39. Y el último es 9 más 5 más 11 más 7 más 1, que nos da 40 y debe ser igual al número total de datos. Si al hallar la frecuencia absoluta acumulada no te da 40, en este caso, o no te da igual al número de los datos que te dieron en el problema, es porque tienes algún error, lo que te indica que debes de parar y revisar cómo hiciste el proceso. Ahora, la frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Obsérvalo. De esta manera, entonces ya no vas a sumar las frecuencias absolutas, sino que vas a ir haciendo la suma de las frecuencias relativas. Y en este caso, no terminas con 40, sino que terminas con 1. Así pues, entonces 0,225 es la primera. La segunda es 0,225 más 0,125, que nos da 0,35. En el tercer intervalo hacemos la suma de estos tres números, que nos da 0,625. En el cuarto intervalo sumamos los cuatro datos y nos da 0,8. En el quinto intervalo sumamos todos estos datos y nos da 0,975. Y en el último intervalo hacemos la suma de todos, que nos debe dar 1. Ese 1 debe ser el de la frecuencia relativa que también nos dio acá. Es muy importante que tengas estos valores como referencia y como muy presentes para poder hacer la verificación de que los procesos que estás llevando sean correctos. Recuerda que lo importante no es tener muchos números, sino que esos números sean correctos, que tengan sentido, que sean sensatos, que tengan lógica. Listo, no se trata de llenar las cosas, es de hacerlas bien. Ahora, considerando nuevamente nuestra tabla, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Entre qué edades se encuentra el mayor porcentaje de personas? Entonces nos vamos a la frecuencia relativa, a la frecuencia absoluta. ¿Dónde hay más personas? Entonces veo que es 11 y eso corresponde al intervalo entre 44 y 50 años. ¿Y en qué intervalo se encuentran las personas con menor edad? Los más jóvenes son los de 30 a 36 años, o sea que en ese intervalo se encuentran. Ahora, ¿en qué intervalo de edades hay menos personas? Ya me fijo en la tabla y en la columna de la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia menor? 1. Y 1 corresponde a la edad entre 65 y 71 años. Hasta luego. Nos vemos en otro encuentro de conocimiento. Y recuerda darle like o manito con pulgar arriba a este video. Déjame tus comentarios. Me puedes seguir en las redes sociales y me encuentras así. En YouTube como Ángela Mad. En Facebook en la página Ángela Mad. Y en Instagram como Ángela-Mad-.